El no rotundo eliminaría por qué una persona inconversa leyendo la Biblia se convierte. No puede entrar a la unción. El Espíritu está afuera. Entonces el Espíritu puede dar comunicación, pero nunca es la comunicación interna. Si fuera esto verdad, que es lo que estoy diciendo, nadie se podría convertir. Porque tendría que ser la Biblia oralmente, pues. Pero vamos a ponerlo más circunscrito. ¿Habrá quienes se convierten leyendo la Biblia sin haber oído un mensaje? Sí. El ladrón en la cruz se convirtió leyendo el rótulo de la cruz. Pero el mismo rótulo leyó el otro ladrón. Entonces tuvo que haber un ingrediente adicional, la revelación. Entonces tenemos que aceptar con este planteamiento, tenemos que aceptar que la revelación no es exclusiva de la unción, pero sí es por el Espíritu. Más bien podríamos decir, no es exclusiva del Espíritu adentro, porque el Espíritu afuera es Espíritu igual. Que esté adentro o esté afuera es Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo puede comunicarse. Vamos a ir al Antiguo Testamento. ¿Cómo los profetas del Antiguo Testamento, sin tener el Espíritu Santo en ellos, recibían revelación? Por eso el rotundo, no sé quién dijo el no rotundo aquí. Creo que fue el hermano atrás de haber sido, no fue aquí adelante. Los que no han venido fueron. Entonces el rotundo, meditemos mucho cuando vamos a decir sí o no. Porque hay mucha tela que cortar cuando uno asevera algo en la Biblia. Hay que pensarlo 2 veces o 3 veces para mejor no decirlo todavía. Entonces, bueno, ya no sé si está usted convencido de que hay revelación externa del Espíritu. Tiene que haber. Ahora, en el punto que estamos tratando de la estructura de la iglesia, como la iglesia iba a ser estructurada por gente que tenía el Espíritu, que tendría ya el Espíritu, entonces las instrucciones van a ser más en un porcentaje elevadísimo de adentro. No veo yo por qué tiene que ser de afuera, pues. Pero fíjense bien, se pronostica en la profecía de Joel visiones, sueños, maravillas afuera. Era una manera de comunicarse. Pero, ¿cómo las va a interpretar el que las recibe? Por ejemplo, estos fariseos no tenían el Espíritu, pero el Espíritu quería llegar a ellos en Pentecostés, aunque estaban afuera. No captaron. No podemos decir rotundamente que no captaron porque no tenían el Espíritu, porque otros, no teniendo el Espíritu, captaban. Son solamente deducciones lógicas, pero bíblicas. Entonces, por eso es que tiene lugar, he estado yo asediado por la idea de que sí debemos enseñar fuera de la iglesia. Es una premisa nueva para mí. ¿Creen ustedes que tendría razón suficiente poner colegios evangélicos si no fuera así? Sería solo colegios para los hijos de los hermanos. Y aún así no llenaría el cometido. La idea es darle a la gente de afuera la palabra. Y la palabra engendra.
El arrepentimiento total, totalmente, el arrepentimiento 100% no es provocado por el Espíritu adentro. Por eso Juan, cuando vino, no había venido el Espíritu ni Jesús, y había arrepentimiento. Eso quiere decir irrefutablemente que el arrepentimiento es producto del Espíritu, sí, pero trabajando desde afuera. Esa es la razón por qué le vamos a hablar a las multitudes inconversas. Esa es la razón por qué se le va a hablar a un Zaqueo. Esa es la razón por qué se le va a hablar a un Naamán. Si no tienen espíritu, no tienen nada. Ahora, yendo al punto. La estructura de la iglesia, y esto es bien importante, creo que hasta ahí llegamos la vez pasada. La iglesia tenía que estar cubierta totalmente con sus ministerios primarios. Específicamente el primer ministerio, que es el ministerio apostólico, y luego el profético, sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Aunque desde luego los otros ministerios se iban a instalar, pero como que los otros ministerios se iban a arrancar de los dos básicos. Entonces, por eso no bajó Pentecostés, no llegó el Espíritu, sino hasta que los 12 puestos apostólicos fueron llenos. Ahora noten ustedes una cosa. Se va un hombre que estaba en el ministerio, Judas, apóstol del Cordero, pero se queda el puesto. Entonces se van los hombres, pero se quedan los puestos. Ahora, lo que cambia son los hombres. Se va Moisés, se queda Josué. El ministerio sigue. Dios no pasa problemas con que cualquiera de nosotros desertemos. Tiene 7,000 más por cada uno. Y tal vez mejores los 7,000. Bueno, eso es para bajarnos los humos. Para los que se creen indispensables. Yo siempre he dicho, somos necesarios pero no indispensables. Muy bien. En esto el Señor con mayor peso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con los que, no interpretando el espíritu de la letra, no aceptan la estructura? ¿Qué va a pasar con los que no se cubren con apóstoles? Aquí entre nosotros lo podemos decir. Afuera parecería un poco como arrogante, tal vez. Si es que lo quieren interpretar así otros, ¿verdad? Decir que si no hay apóstol, la nube no va a bajar. Si no hay apostolado. Ahora, claro, el Señor dispensa ignorancias. Y por eso es que usa un Lutero, un Spurgeon, que aparentemente no tuvieron la plenitud del Espíritu Santo como lo vemos nosotros ahora a la luz de la palabra. Pero no serían ellos ministros que fueron tolerados dado el tiempo, les fue tolerada su ignorancia. Yo leí una biografía de Martín Lutero y me sorprendió que ya no volví a ver ese libro. Martín Lutero habló en lenguas, pero nunca lo quiso decir. Sería porque su tiempo no era el tiempo de dar esa doctrina propicio, qué sé yo, pero nunca dijo que habló en lenguas, ni nunca enseñó a hablar en lenguas, pero él habló en lenguas.
Ahí lo dice él, en ese libro. Dice, habló palabras que no entendía, dice. Y claro, el objetivo de Martín Lutero, del llamado de Martín Lutero, era, gracias, resucitar la fe en la iglesia. Gracias. La iglesia estaba, pero la iglesia se había corrompido, trasladando la salvación por fe a salvación por obras. Llamó Dios a Lutero y Lutero solo hizo. Ese fue su estribillo. Solo obras, solo fe, nada de obras. Tal vez exageró la nota. Entonces vino Wesley después y exageró la nota del otro lado. Y Arminio peor. Y vino Calvino después y exageró la nota en que no había que hacer nada. Y Arminio exageró la nota que había que hacerlo todo. Y ninguno de los dos tenía la verdad. En ese sentido, pues. Aunque tenían la verdad de Cristo. No debe uno ser radical. En esto no puede ser uno radical. En un litigio, la razón la comparten. Nunca la tiene solo uno. Bueno, ahora vamos a ver. ¿No ven ustedes en los divorcios, por ejemplo? ¿Quién tuvo la culpa? Ella, no, él. Bueno, los dos. No sé en qué proporción. O él la descuidó, o ella más larga que la descuidada. Ya no sabemos quién tiene si vamos a sacar proporciones. De todos modos, el hombre tiene la culpa por ser cabeza. Bueno, entonces, parece que estuviera yo en contra de los ladrones, ¿no? Bueno, vamos a ver si no me perdía de tema. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con los que no entienden el espíritu de la letra para estructurarse? ¿Qué va a pasar con los que no quieren tener ministerios jerárquicos? Bueno, yo no soy quien va a decir les va a caer un rayo, se van a fundir, se van a morir espiritualmente. Sí podemos hablar de eso porque el Señor me ha estado dando, ese era el punto que iba a decir, el Señor me ha estado dando que Él va a unificar su iglesia por A o por B para que descienda la nube de los testigos. Entonces, por ejemplo, para que haya una iglesia testificando, léase el avivamiento que pronosticó Joel, no el de Pentecostés. El que pronosticó Joel. Joel pronosticó que se derramaría el Espíritu sobre Israel. Pero claro, él no entendió, Joel, que era el nuevo Israel. Él pensó que Israel era Israel, ¿va? Ahora fíjense ustedes, qué cosa más interesante. El verdadero Israel, o sea, el nuevo Israel, va a tener el Pentecostés plenario. O sea que va a haber una difusión del Evangelio en el avivamiento final por testimonio. Van a haber tantos testigos, y no me estoy refiriendo solamente a haber visto al Señor, eso es la base apostolar, pero testigos de haber visto algo en el Evangelio que va a ser incontenible. Incontenible. Y aquí viene la tesis de las señales. Yo he estado cavilando mucho en eso. Las señales van a ser puestas en profusión, incontenible profusión. Estaba leyéndolo aquí que sacaban a los enfermos a las calles y eso todavía no es nada.
Eso no es nada con lo que va a venir. Sacaban en camas, en camillas, a los enfermos, y aún la sombra les cubría y los sanaba. Bueno, eso no es nada. Esa es una muestra anticipada del verdadero Pentecostés. El Pentecostés que mostró Pedro, interpretando el espíritu de la letra, es un Pentecostés anticipado. Para parte, porque no está total, del nuevo Israel. Eran 120, ¿no, Israel? Claro que 120 no van a ser lo que millones van a ser en el mundo al final. ¿Usted se imagina millones con señales profusas? Ahora, claro, yo anoté aquí las señales profusas van a ser según la voluntad y la necesidad que lo puse. Los apóstoles, verso 12, 5:12 de Hechos, los apóstoles obraban muchos milagros y señales en el pueblo y anunciaban el evangelio, anunciaban el reino y se aumentaban cada día. Yo puse aquí las señales profusas de confirmación serán cuando se necesiten, según el criterio del Espíritu. Nunca como espectáculo. Vamos a decir, el Señor quiere alcanzar una masa, con una señal que haga, ya no digamos varias, se vienen confirmando la palabra, por confirmación de la palabra, no que la señal convirtió al fulano, sino el fulano vio la señal en los que decían la palabra y se convertía. Entonces la señal más bien va para el que las hace, no para el que las mira. No digo que no le hacen impacto al que las mira, pero van para el que las hace, porque el que está mirando dice, ¡oh, qué milagro! Eso no lo pudo haber hecho él. ¡Oh, qué milagro! Ahí está Lázaro vivo. Eso no pudo haber resultado él. Y veían a Cristo. A los que creen. Entonces, esto viene a afirmar una vez más que las señales son confirmatorias. Nunca dice la Biblia que las señales convierten. Confirman. Y afirman. Y reafirman. Bueno, ¿por qué tienen que haber? A eso iba para allá, se quedó el pensamiento. ¿Por qué tienen que haber testigos en cada generación? Si van a haber apóstoles, y yo insisto en eso, si van a haber apóstoles que van a sostener el área de su tiempo cada uno, en cada generación, estos apóstoles deben tener las mismas características básicas del apostolado. Por ejemplo, los apóstoles del Cordero no podían ser más que los que fueron, 13, incluyendo a Judas, porque ellos llenaron los requisitos del apostolado del Cordero. Haber estado con el Señor desde su bautismo hasta su ascensión. Que sí que vieron todo. Sin embargo, quizá por esa razón, Judas perdió el apostolado. Ya no esperó la resurrección. Fíjense bien. Los 12, no 13, los 12 que quedaron, quitando a Judas, han de haber visto todo, hasta la ascensión. Judas no vio la ascensión, cayó del apostolado. Entonces quiere decir que tal vez la premisa original no era solo eso, era parte. Es decir, si no lo hubieran llamado a Judas, pues. Bueno, todavía no habían visto, al llamarlos, no habían visto todo el desarrollo, pues.
O sea, las vas no eran desde que fue bautizado el Señor hasta su ascensión, porque ¿cómo los iban a calificar cuando los llamaron si todavía no había sido la ascensión? No sé si me explico o no. Ahora tenían que esperar. Eso quiere decir, hermano, que el Señor espera el final de todo el ciclo de uno para probar. Prueba y aprueba. Pero hay que esperar el final. ¿Cómo podían desaprobar a Judas por no haber visto la ascensión si no había sucedido? Pero cuando ya no la vio, es decir, no la esperó, no esperó el arrebatamiento del cuerpo de Cristo. Lo eliminaron. Se quedan eliminados, muchos eliminados, otros se quedan. Ahora fíjese bien, entonces ahora vamos a pasarlo al apostolado del Espíritu, que es el que más nos interesa, porque los otros 12 son 12 y ya no hay más. Se murieron y ya se acabó. Entonces pasaron al apostolado del Espíritu. Entonces el apostolado del Espíritu, ¿cuáles serán los requisitos? Deben haber, hermano. Si los hubo para los del Cordero. Ahora, ¿cuándo van a aprobar a los apóstoles del Espíritu? Al terminar la faena. Quiere decir que ninguno de nosotros está aprobado todavía. Estamos probados, sí, pero no aprobados. Estamos, quizá esta sería la razón de decir, llamado a ser apóstol. No llamado apóstol ya, aunque ya se funge. Pero como que dijéramos apóstol sería cuando ya lo coronan apóstol. Pero eso es al final. Porque tiene que terminar la carrera. Por eso Pablo dijo, ahora solo espero la coronación. Quiere decir, hermanos, perdone, que ni Pablo apóstol. Si no, iba a ser apóstol. Bueno, claro, de derecho o de hecho estaba fungiendo. Pero ¿cuándo iba a ser apóstol del Espíritu Santo? Aprobado, coronado al final. Quiere decir que los dones, los galardones son al final. No los pueden dar ahora. Cualquier galardón que tengas ahora, ese es el galardón temporal de acá. Pero el de ahí no te lo van a dar antes. Tienen que aprobarte. Bueno, espero que me haya explicado en esto. Ahora bien, vamos a ver. Bueno, entonces, la estructura de la iglesia va llegando al punto de que tiene que estar preparada para tener testigos. Va a ser iglesia fuerte, la iglesia que penda, y las iglesias penden de ministros, aunque no lo reconozcamos. Es el ministerio de la iglesia, no la iglesia los ministerios. Para edificar el cuerpo de Cristo, los ministerios. Entonces, los ministerios son gestores, no gestados por la iglesia. Por eso no se den a la iglesia. Son regalo a la iglesia. Pero no dependen de la iglesia, porque si la iglesia los hubiera nombrado y gestado y hecho, sería más grande el gestor que el gestado. Entonces la iglesia los nominaría. Pero ellos se deben al que los gestó y los puso. Los que lo constituyeron. El que los constituyó. Bueno, entonces ahora, acuérdense ustedes que hasta que Pedro se levantó en Pentecostés, se pudo decir que estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso dice en el 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Primera vez que se dice eso.
Los demás, todos estaban llenos de espíritu, de soplo santo. Hasta con Pentecostés, en Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, cuando dije todos, puede usted enumerar toda la gente. David, todo. Bueno, claro. Cristo Jesús empezó como súbdito de la ley, como hombre. Él no empezó como que fuera de la iglesia. Él empezó a ser probado en la ley, a ser súbdito de la ley, a convivir con Israel. Entonces, claro, como Dios que es, tenía el Espíritu Santo, en el sentido de inmanencia. Inmanencia. Hasta el ambiente tiene el Espíritu Santo. Inmanente. Pero, ¿qué le hace al ambiente? No mata las moscas del ambiente. No quita los virus. Pero está ahí. O sea que por esta diferencia que acabo de decir, podemos nosotros tener al Espíritu Santo pasivo. Y no pasa nada. Por eso el Señor tenía el Espíritu Santo pasivo. Antes del Jordán. Ahora, en el Jordán recibió la unción que activó al Espíritu. Pero estaría él lleno como los iban a dar en Pentecostés. Yo no quiero dogmatizar en esto. Yo preferiría oír muchas opiniones, leer muchas versiones, etcétera, oír aportaciones, pero me sospecho que la lección que nos da el Señor es que Él fue ungido y no lleno del Espíritu en el Jordán. Por eso, quizás eso explique por qué el Señor no habla en lenguas. Que es la señal en el nuevo pacto de haber sido lleno. Bueno, por eso yo lo dejo, como dicen algunos programas radiales o televisados, al criterio de cada uno. Saque su propia conclusión. Pero yo le voy a decir una cosa. Jesús, con el Espíritu Santo adentro, resucitado, va a ser como, más bien nosotros vamos a hacer en el avivamiento de Joel, como él. Vamos a ver, cuando venga el avivamiento de Joel, va a ser en plena tribulación. ¿Me están oyendo bien, verdad? Porque el Pentecostés fue un avivamientito de 120. Ahora, cuando venga el avivamiento de Joel, se derramará el Espíritu sobre toda carne de la familia de Dios. Toda. Por eso dice, siervos, siervas, viejos, jóvenes. Ahí lo menciona. Pero, noten ustedes, ahí nos vamos a volver Cristos resucitados, ungidos, resucitados. No todos, porque el reino se va a expandir en ese tiempo con gente de carne y hueso. Pero va a haber un núcleo, espero que usted esté ahí, y yo también, que vamos a estar o resucitados o transformados, viviendo, o más bien conviviendo con los hombres de carne y hueso. Eso es lo que se vean en la transfiguración. Cristo estaba como transfigurado. No estaba glorificado. Pero se presentó como iba a estar
Nosotros para esos días no vamos a estar ya en la presencia de Dios Padre, pero vamos a estar como vamos a estar en la presencia de Dios Padre. El Cristo glorificado, pero con las restricciones de estar conviviendo todavía con los mortales. Entonces, por eso es que no vamos a poder estar conviviendo totalmente con ellos, porque Cristo cuando resucitó, no, ¿dónde dormía? Sin pensando porque no dormía. ¿Dónde comía? Porque comía, pero no por necesidad. Entonces ya no convivía con ellos. Estaba con ellos. De la misma manera que vamos a estar nosotros. Pero note, fíjense que aún para el macro avivamiento, le llamo yo, se van a necesitar testigos, un núcleo de testigos oculares. Pero no todos van a ser testigos oculares. Lo voy a decir, a tratar de decir. Vamos a estar predicando, pero habiéndolo visto y palpado. Testigos, hermano. Entonces los otros se van a rendir ante el testimonio, porque los otros no van a estar viendo. Los otros van a estar pidiendo clemencia, porque todo el que invoque el nombre del Señor en esos días será salvo. ¿Dónde está eso? En el Hechos 2, 10. ¿Pero fe en quiénes? Si usted me contesta, me ayuda. ¿Fe en quiénes? No, claro, en el Señor, pero ¿por medio de quiénes? De los testigos. Yo estoy tratando de mostrar que aún en la gran tribulación tiene que haber testigos oculares. ¿Será excepción este tiempo? Mire, yo le voy a decir una cosa, hermano, para bendición. Bienaventurado el que haya encontrado ministerios con las señales de ser apóstoles. Pero por eso decía que aquí lo podemos decir, allá afuera luciría como que les estuviera diciendo a usted, dichoso que me hallaron. Pero ustedes me comprenden porque están en el espíritu. Vale, pero me entienden lo que acabo de decir. Por eso no puedo estar insistiendo en esto aquí con ustedes, porque dicen que me quieren. Bueno, entonces déjenme el derecho de la duda un poquito a veces. Vale, entonces siento la premisa por todo lo que he dicho. ¿Será necesario que haya testigos en cada generación? Para mí eso es axiomático ahora. Fíjense que aún con los apóstoles del Cordero había tres en el núcleo verdaderos testigos. Los otros no eran verdaderos testigos, porque solo fueron los 3 los que lo vieron antes glorioso. ¿Cuál es el objetivo, hermano? Para ser los pivotes, con las columnas. Por eso el diablo se lanzó para matar a los 3, no para matar a los 12. Y solo mató a uno de los 3, a Santiago. Y cuando iban a matar a Pedro, lo sacó un ángel. Porque se necesitaban a lo menos 2 testigos. Por eso no hubiera habido ministerio de Moisés si no hubiera habido Moisés y Aarón. Por eso es que dice que los envió de 2 en 2. Sí. Los envió siempre de 2 en 2. Hasta para destruir Sodoma envió 2. Quiere decir que tiene que haber un testigo ocular, 2 testigos oculares, uno ejecutivo y el otro confirmativo. Apóstoles y profetas.
los condena. Yo creo que la iglesia, miren lo que voy a decir, que la iglesia no cubierta no asciende. Ahora, si fuera hoy el arrebatamiento, yo creo que se quedaría el 90%, pero va a ir unificando, Señor, eso. A tal grado que cuando ya venga el movimiento de los fieles consagrados, va a haber un núcleo grande que van a entrar al aro de los testigos oculares cada generación. Por la sencilla razón de que no hubiera descendido la nube de Jehová sobre el tabernáculo, sobre el templo, sobre Israel, si no están cubiertos. Y cubiertos es en obediencia, porque hiciste el templo, hiciste el tabernáculo como yo te dije, sí, baja la nube. En el templo igual, en Pentecostés igual, unánimes, juntos. ¿Y será que la iglesia va a bajar de todos modos? Aunque no estén en obediencia. No. Y solo va a ascender la iglesia con nube. Porque va a ascender en nube. No va a ascender a las nubes. Va a ascender mire, lo voy a decir, a parafrasear. Va a bajar la nube de Jehová y nos va a subir. Vea usted la transfiguración. Estaban en la tierra, en la punta del cerro ese. Bajó la nube, los arropó y los metió. La nube era la nube, la Shekinah de Jehová. La nube. Por eso dice, seremos arrebatados en nubes. En la nube, dice otra versión. Ahora, no es nube de ángeles. Nubes de ángeles hay por todos lados, aunque no los miramos. La nube. Porque no fue nube de ángel, una nube de ángel que bajó al tabernáculo. No fue una nube de ángeles que bajó al templo. No fue una nube de ángeles que bajó a Pentecostés. Fue el Espíritu Santo en persona, envuelto en la gloria de Jehová. Por eso ahí hubo fuego encima. Ahora ya no hay. Ahí era la señal. Aquí está la nube, el fuego de Dios. Y una llamita sobre cada uno. ¿Por qué ahora que somos bautizados en el Espíritu Santo no hay llamita? Qué fácil, ¿para qué oír hablar en lenguas? Solo ya le salió humo ahí. Ya lo bautizó. No, ahora solo las lenguas. Muy bien. ¿Por qué el día de Jehová? Por eso el día de Jehová va a ser terrible y glorioso. Terrible para unos y glorioso para otros. Los avergonzados va a ser terrible. Los aprobados va a ser glorioso. ¿Qué significa esto? Perplejos. Están borrachos, burladores, pero los dos, ambos a dos, son ignorantes. Solo, ahora, ¿quién será más culpable? ¿El burlador o el perplejo? Yo digo que el burlador, aunque los dos son ignorantes. Porque ese se está riendo de su propia ignorancia. Tan bolos. Qué fácil es calificar algo por borrachera, ¿va? Tan bolos. No están borrachos, dijo Pedro. Esos eran los burladores. Pero los otros estaban, ¿y esto qué es? No se atrevieron a decir que era borrachera de vino. Un poquito más cautos, ¿eh? Pero ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Del espíritu de la letra.
Es vergonzoso, hermano, ahora que estoy leyendo muchas versiones, ver cómo muchos tienen iluminación y no tienen salvación. Yo he leído notas bíblicas, hermano, de personas que yo sé que son idólatras y que no se van a salvar así, que me cuesta creer que no estén salvos. Tal es la luz que tienen. Pero ya tenemos el ejemplo en Pentecostés. Tenían mucha luz de letra los fariseos y no entendieron Pentecostés. Es fácil tener el montón de letra atiborrados de letra, indigestos de letra, atorados de letra y no entender. Como el remachón de la universidad, que remachón pero pierde los exámenes. Por machón. O sea que no es estudiar, saber, ¿verdad? Pero muchos quieren saber sin estudiar. Tampoco. Muy bien. Ahora ya me sonó. Faltan 10 minutos. Entonces, se equivocó el que lo puso, porque es hasta 6:30. Luego tuve salida, no fue el reloj, porque no te podía probar que se había equivocado, pero sí puedo probar que se equivocó el Cucotes. Muy bien, entonces, ahora noten, hermanos, el Espíritu Santo uniforma lo variado y lo disímil. Cada uno oyó hablar el Espíritu Santo a los del aposento alto en su propio idioma. O sea que el Espíritu Santo interpretó su propia lengua para cada uno. No fue en las Naciones Unidas que inventaron que cada uno oiga en su lengua. Ya Pedro lo puso ahí, el Espíritu Santo. Cada uno oía en medo, en parto, en esto, en lo otro, y era una sola lengua. A eso le llamo yo el espíritu cósmico. ¿Sabe por qué cósmico? Porque cósmico quiere decir universal. O sea que si cada uno lo entendió, tuvo que haber no solo milagro de lenguas, sino milagro de interpretación. Ahora, note usted, lenguas no aprendidas o idiomas no aprendidos. Los tradicionales dicen, ahí en el CETECA me lo decían cada rato, eran idiomas, dice, porque era para expandir el evangelio a todo el mundo. Hay que ir a aprender idiomas. Y felices ellos aprendiendo idiomas aquí, para venir a aprender español. Pero resulta que el Espíritu Santo no les dio tiempo que aprendieran. Hablaron en idiomas no aprendidos, reales, pero no aprendidos. Ese es el arte, el asunto. ¿Qué diría usted si yo vengo hablando en italiano y vengo de Italia? Lo aprendí en Italia. Pero si usted sabe que no he salido de la mesa aquí y empiezo a hablar en italiano, te dice, ¿y de dónde hablando en italiano? Yo oí en un retiro, de los primeros retiros que vimos nosotros, una hermana indígena. No se me va a olvidar eso. Indígena, refajada. Que se derramó el espíritu ahí, hermano. Y fíjense que yo empecé a buscar dónde estaba la gringa hablando en inglés, con acento gringo. Ya era una rubia ahí, una refajada, ¿no? Y un hermano que sabía más inglés que yo le interpretó, le tradujo. Pero yo me quedé buscando a la gringa, hermano, con toda la lengua al revés, así, gringa. Aprendió la pronunciación, todo.
Era un discurso de una gringa. Eso es idioma. Ese es idioma. ¿Qué les parece? Entonces, no podemos nosotros sino esperar que esa uniformidad venga. Ahora, entonces, los testigos que van a haber en cada generación son los apóstoles, primariamente, nosotros que ven y oyen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos ¿qué? Visto y oído. Esos son testigos. Yo le voy a preguntar una cosa para finalizar. ¿Habrá testigos hoy? De este tipo de a lo que hemos visto y oído. No, el apostolado es haber visto al Señor glorificado. Requisito. Ya lo demás es de otros ministerios también. Ahora este primario, haberlo visto glorificado, es absolutamente indispensable para que haya apostolado. Me baso. Dicen que yo no soy apóstol, dice Pablo en 2 Corintios. ¿Por qué? Porque no, dicen que no vio al Señor. Era requisito. Yo lo vi, dice. Ahora, los que no me quieran creer, que no me crean, dice, para ellos no soy apóstol. Pero para los otros soy apóstol. Entonces, luego el máximo testimonio del que va a depender la estructura de la iglesia es el apostolado. Siento mucho, hubiera querido que otro lo dijera aquí. Siento mucho que sea este humilde servidor. Siento mucho. Pero ¿qué puedo hacer? No lo voy a otro, mire, venga a decirlo usted. No, yo lo digo para el que lo quiera creer. Y no estoy amenazando. Pero a mí me convenció el Señor hace 3 o 4 noches de que es necesario que haya testigos oculares apostólicos para que la doctrina sea apostólica, confirmada. Ustedes saben que hay una iglesia que se llama apostólica. Entonces, yo diría que tendrá apóstoles. Si no tiene apóstoles, no es apostólica. Pero las iglesias protestantes evangélicas serán apostólicas. Bueno, en cierto sentido sí, porque dije ya, la tolerancia y la ignorancia. Dependemos de la doctrina de los apóstoles del Cordero. Pero tendrá apóstoles que confirmen la doctrina apostólica en cada generación. Para mí, esa es la verdadera iglesia, estructurada en el orden divino. Amén. Pregunte. Mano, y después, ahora ya agarró. Cuando usted mencionaba el Espíritu Santo adentro y afuera, usted mencionaba el Espíritu Santo adentro y afuera. Se me ocurre una pregunta, hermano. Cuando Jesús platica con Nicodemo, él le menciona de tener que nacer de arriba del Espíritu específicamente. Mi duda es, ¿el Hijo del Hombre, Jesús, nació del Espíritu, nació otra vez aquí en la tierra, hermano? De la misma manera que nosotros, porque él, por supuesto, con la distancia de las diferencias por ser unigénito, de que él nació, fue gestado en el Espíritu y va a nacer nació en el Espíritu, ya hablando
plenamente al resucitar, cuando fue glorioso. Ahí. O sea que él en vida de carne no tuvo necesidad de hacerlo. No, fíjate que él dice, es muy interesante eso. Dice, cuando Hebreos. Es que, perdón hermano, es que fíjese que dice, nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Así dice, ¿verdad? Sí. Pero en el monte de la transfiguración él entró. Es que ahí no entró, mostró el reino. Acuérdate que él no está glorificado. Lo vieron glorificado. O sea, mostró los poderes de lo que iba a tener. Como cuando nosotros tenemos dones ahora, no son de hoy, son del futuro, pero mostrados ahora. Por eso quiero leer Hebreos 2 o 3, vamos a ver. Lo anoté en la traducción que tengo ahí, pero no la traje, lamentablemente, pero aquí lo puse. Hebreos 2, Hebreos 2, ¿cómo escaparemos? Esa es una. ¿Cómo escaparemos nosotros si rechazamos una salvación tan grande, anunciada por el Señor, confirmada por los que le oyeron? No por los que oyeron, los que le oyeron. Eso quiere decir que va a haber quienes van a ser testigos de haberle oído en el presente. Bueno, esa es una. La otra es, por la pregunta, cuando dice, cuando introduzca, es Hebreos 1, cuando Dios mande a su Hijo otra vez al mundo. Fíjense cómo cambia el concepto. Es segunda venida, ¿no? Es verso 1:6. No, 1:7. No, espérense. 1:6. Cuando Dios mande a su primogénito al mundo otra vez. ¿Ya lo vieron? No dice, ahí, ¿cómo se llama? En las otras Biblias no dice otra vez. No, cuando Dios manda a su primogénito al mundo, la Escritura dice, todos los... Vale, ahora noten ustedes cómo se confunde uno. Cuando Dios introduce a su primogénito otra vez en el mundo, bueno, algunos dicen otra vez en el mundo, hablando de la resurrección, pero no es de la resurrección, es la segunda venida. Por la siguiente razón, porque los ángeles no le adoraron en la primera venida. Y sabes una cosa, que los ángeles no recibieron órdenes de adorar a Cristo, a Jesús, en la primera venida, aunque aún resucitado. Por eso es que atribuimos, y habiendo introducido en el mundo otra vez a su Hijo, dijo, adórenle los ángeles, como que en la primera venida al resucitar ya adoraron los ángeles. Lo van a adorar al entrar, al introducirlo otra vez aquí. Claro, ahí arriba lo adoran. Yo cuando lo introduzca aquí otra vez, lo van a adorar hasta los ángeles. ¿Por qué no podían adorarlo antes? ¿Sabe por qué? Porque lo hizo por este tiempo de estancia aquí menor. ¿Seguro? Ya cuando ya se hizo mayor, entonces ya lo adoran. Pero no lo pueden adorar aquí, lo adoran allá porque allá está. Cuando baje, lo adoran aquí. Eso es un argumento fuerte para decir que la adoración a Cristo, a Jesús y al Espíritu Santo todavía no es. Muy bien. Entonces la respuesta. Pues ¿por dónde íbamos? La del nacido en el Espíritu. No, entonces él fue, mi hijo te ha engendrado, pero eso nacido al ser glorificado. Cuando nosotros seamos glorificados, seremos hijos. Pero ya somos hijos, ¿no? ¿O no? Sí. Entonces, ¿por qué dices que seremos hijos a la resurrección? Porque seremos hijos ya irreversibles. Entonces nosotros no hemos nacido del Espíritu Bueno, todavía. si lo tomamos así con todos los contextos, nosotros estamos siendo gestados.
Somos hijos El gestados. alumbramiento va a ser El alumbramiento va al final. Y la última, perdón, hermano. A ver si dejas algo. Cuando usted mencionó el avivamentito de los 120 en el aposento alto, usted dijo que había sido específicamente para esa oportunidad, las lenguas de fuego sobre la cabeza de ellos, etcétera, ¿verdad? Por el hecho de que ahí vino el Espíritu Santo, es que no expliqué todo. Es que ahí arribó el Espíritu Santo, no solo bautizó. Ahí lo entiendo. Ahora ya no se vuelve a ver que haya otra vez estado borrachos. O sea, Borracho sí. no, ya no se vuelve a ver. No En se el descubre. transcurso, o sea, eso. Por eso no se Por vuelve eso no digas que no se vuelve a ver, no se vuelve a leer. no se vuelve a leer en la Biblia que volvieron a estar borrachos en otra oportunidad. Pero hubo borracheras por montones. Eso era mi pregunta. Seguro, claro. O sea que sí se vale estar borracho En las montañas. Saber dónde los metieron arrinconados a los pobres. Porque esas borracheras no las toleraban en el templo, ni en las reuniones de las sinagogas. Fuera. Ponían diáconos a que los echaran, a los borrachos. Como algunos por aquí, ¿verdad? En Guatemala. Hermano Otto, cuando la palabra, hablando el apóstol Pablo, dice que el Señor lo levantó como perito arquitecto de la iglesia, yo solamente quisiera hacer una pregunta. En el caso de Pedro, Pedro decía las cosas que Pablo habla, yo no las puedo entender en un momento dado. Me imagino que posteriormente las entendió por el Espíritu. ¿Será que cuando Dios levanta un ministerio apostólico en este tiempo, tiene que ser con la profusión de señales en cuanto a una iglesia creciente, a haber visto al Señor básicamente, pero también a una profusión de palabra revelada? ¿O puede haber un ministerio apostólico que tenga el privilegio de haber visto al Señor, pero con otra línea? Esa es una pregunta. Espérate con la primera. Ok. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Dónde está eso? En Hechos. Estoy viendo en Hebreos. Sí. Miren. Lo anoté hoy en la mañana. Como que hubiera sabido que me lo ibas a preguntar. Mira lo que anoté. Sí, siempre pasa eso. ¿Dónde está quien me ayuda? 3, ¿es verdad? Vamos a ver, aquí está. Bueno, yo puse aquí 4. 4:29. Con razón no lo hallaba. Va, miren hermanos. Yo puse aquí. No pidieron primero. Ay, ¿dónde lo puse, caramba? Ya no sé ni dónde escribo las cosas. No pidieron primero señales. Yo lo anoté en la mañana. No pidieron señales para predicar la palabra, sino pidieron que pudieran predicar la palabra como primera evidencia de la unción y que se hicieran señales después. ¿Ya se fijaron? No pidieron primero, aquí lo puse, ¿ve? No, aquí está. No piden milagros primero para ser valientes, sino primero fueron valientes por la unción y después vinieron las señales, según el verso 29. Vamos a leerlo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos unos cuantos milagritos. Así dice. Que tu palabra sea manifestada con toda seguridad. ¿Ok? Ya está eso. Mientras realizas señales, prodigios y milagros. Eso ya se cuenta bien. Perdón. Yo anoté, porque me llamó la atención, sigo con ese rollo. Me llamó la atención que no pidieron los milagros primero. Pidieron el poder en la palabra, que muda, y que se derramara el poder para confirmarla. Según
el interés del Espíritu. Ok. ¿Por dónde vamos? Amén. Ahora, la otra cosa, hermano Otto, que quería... la verdad es que hay cosas que a uno le preocupan muchas veces. ¿Perdón? O sea que si hay apóstoles con otras direcciones. Entonces lo que quise decir con la respuesta es que no solo pensemos en milagros para que sea apóstol fulano. Sí, tal vez. Pensemos en la profundidad de la palabra y que las señales vengan enseguida. Sí, ahora hermano, por ejemplo, por mucho tiempo no había otra cosa que estudiar, ¿verdad? Perdona, para completar la respuesta, le pidieron al Señor, tapándole los ojos, que hiciera señales y le golpearon el rostro. No las hizo. La palabra estaba dada. ¿Ok? Entonces quiere decir que no las podía provocar el Señor a hacer, sino que venían. Pero ahí no confirmó el Espíritu al Señor secándosele la mano al que lo abofeteó. Que igual. Amén. Entonces, conociendo la historia de algunas misiones del mundo que han sido grandes y que comenzaron con una estructura apostólica, porque la historia cuenta que lo estuvieron. Posteriormente, cuando la profusión ministerial se hizo grande, ellos comenzaron a cambiar el nombre de apóstol por misionero. Entonces comenzaron a mandar mucha gente al mundo para abrir misiones, abrir iglesias, abrir nuevas ¿cómo se llama? Iglesias para que se expandiera. No se puede caer en ese mismo peligro hoy al poder ver, por ejemplo, que se levanten algún ministerio, cambiarle nombre por alguna razón. Por eso estamos insistiendo en volver a poner los nombres, los legítimos. Ahora, ¿cómo le vamos a poner nombres legítimos si no tenemos revelación si tal es legítimo? Podemos estar nombrando apóstol a alguien que no es apóstol. Yo conozco una iglesia aquí, entre otras, que el hermano lo nombró apóstol a su hermano. El no rotundo eliminaría por qué una persona inconversa leyendo la Biblia se convierte. Nadie se podría convertir. Ya le estamos hablando a todos. Ahí ya no se puede especificar. A veces por estar apedreando a uno, está apedreando a otro. O por estar bendiciendo a uno, apedreando a otro. Doctor. Pero esa es otra función, porque más que todo sería para abarcar masa de la enseñanza, porque también la enseñanza hay que abarcar. Pero cuando quieres profundizar, no es con la masa, es con el grupo pequeño. Doctor, perdón, hasta ahí iba mi pregunta del equilibrio que usted decía de los discipulados. Puede haber, ¿cómo se pueden seccionar los discipulados como corderitos? Así debe ser. Debería ser, ¿verdad? Pero conforme vayan creciendo, pero que no sean muy crecidos, porque es una iglesia. 12, 15. Mira, yo ahora, yo me siento mejor. Vamos a suponer, miren lo que estamos haciendo aquí. Ponete que eso lo hagamos en la central una noche. Un montón de gente se sale, qué aburrido. Pero que se pega un par de gritos de arriba y aleluya, felices. Como dice aquel, como dijo no sé quién, ¿verdad? Sí, verdad de que si no ha dicho nada. Hermano, porque y el que quiere ser, hay discipuladores que quieren ser pastores, obviamente, doctor. Entonces que se integren, ¿verdad? Porque me contaba un hermano, me decía, mira, este hermano empezó con 2 y ya lleva 36. Dios lo ha bendecido. En ese caso, si bendición solo fuera número. Al hermano Herbert. Mételo. Porras. Él. Ahí que se salga él. Fíjese que yo me di cuenta que el hermano estaba haciendo una cosa que me pareció bien edificante.
Y entonces, pero no, y yo quiero hacerla, pero no sé cómo entrarle. Yo quiero, pues, pedirle consejo a usted y tal vez al hermano Herbert que diga algo, ¿verdad? Pero yo me di cuenta que en la iglesia llegaban personas que, bueno, se ponen en el rollo nuestro sin mayor problema, ¿verdad? Pero hay algunas personas que llevan problemas de tipo drogadicción y alcoholismo. Y entonces, de repente me enteré que Herbert estaba haciendo una especie de discipulado para atender a las personas que tenían específicamente ese problema, que no podían dejar de beber a pesar de haber aceptado a Cristo. Y entonces yo empecé a meditar en eso y me llamó mucho la atención porque habían algunos problemas en la iglesia de algunas personas de ese tipo. Y entonces me empezaron a surgir ideas y es por eso que quiero hacer el comentario, quiero preguntarle a usted y pues no sé qué le parece esto, ¿verdad? Pero... Perdona que te interrumpa, sí. porque acuérdate que los hospitales antes eran ¿cómo se llama? Lazaretos, eran epidemiológicos, eran de todo junto. Se tuvo que llevar un tiempo largo la medicina para llegar a tener hospitales con especialidades en cada ramo. O sea que eso sí es viable. Ahora, Eso sería lo ideal. Mi pregunta va entonces hacia lo siguiente. Hermano, yo entiendo que, digamos, el plan de Alcohólicos Anónimos es un humanismo completo. Sí. Sin embargo, aplicar algunos principios que ellos tienen ya en los cristianos, ¿cómo lo ve usted? Los mejores principios están en la Biblia y no creo que ellos los tengan. Ahora, podemos aprender de la enseñanza de afuera, pedagógica, pero acordate que el sistema mundial es contra los principios divinos, hasta en la corrección. Sí, es cierto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer va a ser difícil porque tenemos locales, maestros especializados, esto y el otro, con la diferencia, perdón hermano, que no estaremos educando humanísticamente, sí, pues, sino que estaríamos llevándoles a la necesidad de un Cristo que los va amén. a mudar. Hermano, digamos, cuando yo digo principios, por ejemplo, yo veo que a Pablo lo agarró Bernabé como que fuera su papá y no lo dejó en paz. Y después agarró a Juan Marcos. Y yo veo que los Alcohólicos Anónimos tienen el principio del padrinazgo, que le llaman, o el apadrinar a alguien. Y que una persona que ya está restaurada y que ya no bebe y persigue a otra y la hace que llegue a los cultos de ellos, ¿verdad? Los ese tutores, sí sería un principio bíblico. Tutores, es un principio bíblico. Sí. Lo que pasa es que ellos se lo robaron. Ahora, claro. Esas cosas sí serían aplicables. Seguro, ¿verdad? claro. ¿Usted estaría de acuerdo que se hicieran ese tipo de discipulados? Pero 200,000%. Amén. Eso es mío. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es no humanizar eso. Porque entonces si creemos que la metodología, que ese es el defecto que hemos estado discutiendo, si la metodología tuviera la solución, hagámonos metodistas. Hermano Otto, perdone. Mire, esto de utilizar algunos aspectos de la ciencia, a veces tenemos conflicto. De los testigos de Jehová y los mormones podemos aprender organización. Amén. Mire, fíjese que el hecho de utilizar algunos aspectos de la ciencia, para mí, en algún momento no es problema decirle a una oveja, usted está enfermo, vaya con el doctor. Pero sí se manifiesta un problema dentro de mí cuando yo le digo, cuando yo miro a una persona que tiene problemas de conducta, de un niño que tiene problemas de conducta, que se orina en la cama y que hace un montón de cosas y que la gente pregunta, sí tengo problemas yo en decirle, mire, consultemos a una persona especialista, a un psicólogo. Me da ñáñaras hacer eso, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto debemos o no utilizar esos elementos, hermano? No, sí se puede. Mira, si no, yo no veo ninguna razón por qué Moisés fue a la corte. Si no debió servir la corte. Claro, aunque sea para lo negativo, sirve.
O sea que hay enseñanza para aprender lo que no se debe hacer. De tal manera que sí debemos utilizar métodos. La universidad no es de sobra que nos arregló siquiera a pensar. Pero el psiquiatra y el psicólogo. No, pero espérate. Ahora ya llegar a los linderos del que solo tiene los diagnósticos y no tiene los remedios, es echar a la gente para que le digan de qué se va a morir. Hermano, y si esa gente es cristiana, sometida al Señor y trabaja con uno. Entonces ya es la ciencia aplicada al espíritu, en el espíritu. Ahí es donde vale esta simbiosis. Eso se llama simbiosis. O sea, utilizar lo disímil de acá con lo disímil de acá y unirlo. Y eso es más útil. Amén. Cobran más, dice, por ser usted. O sea que sí es viable, pero no convirtamos en humanistas, en humanismo el evangelio, ni tampoco que los métodos. Sí, el problema es que, por ejemplo, se puede poner aquí a la par aquí está la iglesia, aquí hay una clínica psiquiátrica, una clínica psicológica y una clínica del cuerpo y otra naturista. Y vamos a parar con alcohólicos anónimos cristianos atrás. Entonces no nos vayamos al fondo. Hermano, sobre lo que estaba hablando Sergio, hermano, no se podría pensar en la rehabilitación de la Casa de Restauración Israel para tener ese tipo de discipulados a nivel misión, hermano, en lugar de pensar. Yo creo que esto lo vamos a tener que redimir, hermano, porque está suelto y no sé qué función está llenando. Ya no se acercaron, yo se los canté desde un principio, pero no me puedo yo poner a todo. Pero esto lo debería tener la iglesia, claro que sí. Porque en la reunión que se tuvo la última vez con el hermano de Casa de Restauración, se platicó en habilitar la Casa de Restauración a nivel misión, creando una especie de junta directiva. Sí, que se salgan ellos, no han hecho nada. Y ¿Sabes por qué digo eso? Porque la necedad de ellos es lo que tiene estancado eso. O sea, que debiera ser función de la iglesia para hacer simbiosis, no adaptar eso y tenerlo como un cuarto aparte, para poner la parte espiritual que habilita lo otro. porque de esa manera, fíjese que pongamos el caso de Benecer, que Benecer tiene algunos problemas de ese tipo, de personas que son alcohólicas, drogadictas. No solo Benecer. Y, es decir, tomo el caso de... ¿Por qué le están diciendo bolos a los de Benecer? Bueno, que cualquier parecido es casualidad. Bueno, para no dejar en problemas a Sergio, pongamos todas las iglesias. Que todas las iglesias tienen ese tipo de problemas. Entonces, para que no sea tratado a nivel de iglesias, que cada iglesia se planifique, envíe sus ovejas a Casa de Restauración, sean tratadas y vueltas a su... Mirá, mi hermano, lo que no debemos permitir es que haya Estado dentro del Estado. Amén. Eso lo define. Si me permitís el micrófono. Esto, se recuerda, hermano, que yo le pedí autorización para trabajarlo y usted me dijo que era viable en cuanto al discipulado de esas personas alcohólicas. Y hay mucha necesidad y bien profunda, hermano. Pero fíjese que estábamos viendo que... Se les habla a los casados, sí, Dios nos rama. Exacto. Entonces fíjese, hermano, que estábamos viendo que trabajé yo el área espiritual y un hermano que es psiquiatra estaba trabajando el alma, pero con paralelo a la palabra. Entonces él, trabajando paralelo a la palabra, daba el consejo, pero nos dimos cuenta que también hay problemas no solo espirituales ni almáticos, que también hay problemas de alcoholismo orgánico y físico. Entonces fíjese, hermano, que hoy cabalmente usted sabe de un mexicano que vino, que habló con Rigo de Miami, ¿no sabe? Pues fíjese que este hermano dice que sin saber recibió una información en México de un señor que se llama William Heath,
tal vez lo ha oído, que descubrió una vacuna que trabaja para los alcohólicos, o sea, todo lo que es orgánico. Y dice que le está funcionando muy bien, hermano, sin descuidar lo espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿cree usted? Y me dijo que ahorita que él va a México y que voy a México en julio, que usted autorizó, yo voy a ver cómo me contacto Mira, con él. perdona que te interrumpa, que se me va a olvidar. Mira, es como por ahí. Ojalá hubiera vacuna contra el pecado. Mira, ya se me puede hacer el chiste, se me olvidó. El problema es como, por ejemplo, tú sabes que el Señor, yo vi el caso de un borracho que se convirtió y le salió por los poros el alcohol. Hedía alcohol y se convirtió. Yo creo que tú tienes algo que decir de eso, ¿no? ¿A ti te pasó lo mismo? Y yo lo vi en una persona, en un médico que estaba antes de la iglesia. Yo lo vi, estaba a la par de él y se convirtió esa noche y empezó a sudar y era una edentina alcohol. Pero yo quiero llevar a esto, completamente liberado. A lo que quiero llevar es que es cierto que el Señor hace eso. Sí. Decía que... ¿Por dónde iba? El Señor libera, ¿no? Pero eso no exime de que se desintoxiquemos a los drogados. Eso no lo va a hacer sencillamente solo la unción porque tiene que hacerlo. Claro que lo podría hacer. Pero si hay medios, usemos los medios. Así como desintoxicamos a un drogadicto, desintoxiquemos o vacunemos a un alcohólico. Pero si la razón es psíquica, yo dudo que lo somático vaya a funcionar. Y es que fíjese, hermano, que yo traía un discipulado que yo lo controlo. Y al mismo tiempo, entonces yo vengo y me controla el hermano Otto. Porque él es mi cobertura. Y yo esto realmente lo hice porque él me lo avaló. Porque muchos lo miran mal. Entonces nosotros le pusimos al grupo Josué 1.9. ¿Sabes qué, Herbert? Hay que tener cuidado de no humanizar eso. Ellos están bien conscientes. El día que entre un psiquiatra y quiera poner sus premisas, un psicólogo, ya se fregó todo. No, y fíjese, hermano, que hay una cosa bien tremenda, que ahora ellos traen alcohólicos inconversos y aceptan al Señor. Los alcohólicos, el parche poroso les funcionó, pero no para el cáncer. Fíjese, hermano, que incluso hasta de iglesias como el Shaddai y Verbo están mandando gente ahí a saber cómo se han enterado. Y mandan gente para que los ayudemos. Por supuesto. Ojalá que ahorita... manden al pastor. Para que se conviertan. Entonces, hermano, solamente yo le traía esta pregunta para hoy, pero ya que se abrió el campo, ¿usted me autoriza que cuando esté en México pueda hablar con este señor Hit? Perfecto. Mira, como todo lo vamos a examinar, ¿eh? Sí, y vamos a retener lo bueno. Pero hermano, yo quisiera decir algo. Yo pienso que nosotros... Qué bueno que pensar. Sí, hombre, hermano, desde que estoy en Cristo me empezaron a kilometrar mi cerebro. Yo creo que estas cosas tan bonitas, los hermanos no deberían de guardárselas solo para ellos. Ese es un reclamo al hermano Herbert. Porque pienso que la necesidad es general en todas nuestras congregaciones y cómo sería de bueno contar con ese apoyo para poder bendecir. Estas son las aportaciones que necesitamos. Y fíjese, hermano, que yo estoy consciente, estoy seguro de que cada uno de los hermanos habrán tenido bendiciones en cosas específicas en sus iglesias, y si ellos las pudieran compartir, ¿cómo podríamos ser beneficiados nosotros y las ovejas? Seguro, todos los medios, Cristo usó hasta lodo como medio, agua del estanque. No creo que era milagroso el agua, era un medio. ¿Tú tomaste alguna medicina, Arturo? No, pero después, vitaminas, sueros.
¿Ya no volviste a tomar nada, pa? Bueno, yo quería que dijeras que sí, pero dijiste que no. Porque ese es el caso de él. Incluso yo tomaba muchos tranquilizantes exagerados que mezclaba Sí. con alcohol y ni eso volví a tomar. Bueno, ese es un caso, el caso del hermano Roberto Díaz. Estaba con una bomba de esas, sí, y ante un milagro y no sé qué más, y se desintoxicó inmediatamente. El caso de Jorge Méndez, que era gerente de la radio Vea, él llegó borracho a Ailín, pasó al altar y yo no quería ni orar por él, pero bien borracho, con anteojos oscuros a medianoche, y entonces, al orar por él, otro día llegó como nuevo hasta el día de hoy. Quiero decir que sí se puede, pero si así fuera, entonces Dios no daría permiso a los medios. Él usaba puentes y barcas y andaba sobre el mar. Tampoco pudiéramos ir donde el médico para nuestras dolencias físicas. Prohibido ir a donde el médico, seguro. Hermano, no sé si están grabando. Sí, podríamos ponerles stand-by. Hay que quitar muchas cosas, porque eso es mandar. Y ellos no conocen nada de liberación. Y que tenían ahí a personas que realmente, en lugar de ayudarlos, porque ahí han estado dos personas de la iglesia y han salido muy defraudados, porque en lugar de ayudarlos, los hundían. Es permitir autonomías malentendidas. Perdón, solo para decir, aunque no estamos grabando ya, ¿verdad? No. ¿O sí?